Contactamos hasta ahora al presidente del ICETEX, Manuel Acevedo Jaramillo. Doctor Acevedo, buenos días y gracias por acompañarnos. A ustedes muy buenos días, muchas gracias por esta invitación para poder compartir con las familias de Colombia estas medidas que el gobierno nacional ha tomado. Si le parece, comencemos hablando de este proyecto de ley que reforma el ICETEX. Ese proyecto va a permitir la condonación de capital e intereses para quienes están en mora, porque tenemos entendido que hasta ahora ustedes solo pueden condonar intereses. Es correcto. La propuesta de proyecto de ley que se presentó al Congreso de la República solicita que las entidades que otorgan créditos a través del ICETEX y el ICETEX podamos utilizar esta herramienta en los casos que lo ameritan y que las familias lo necesitan. Vemos que hay familias que por situación de pandemia y otros hechos ven sus condiciones socioeconómicas muy apretadas o muy agravadas. Este proyecto de ley nos daría herramientas para poder atender ese tipo de situaciones. Doctor Acevedo, pero este proyecto pretende bajar las tasas de interés que se cobra actualmente a los usuarios. Si es así, ¿en cuánto? Y hagamos el ejercicio. ¿Cómo se cobran actualmente esas tasas de interés y entonces cómo quedarían cobrándose? Muy bien. El proyecto de ley aborda 4 elementos fundamentales. Uno de ellos es precisamente el que ustedes anotan: alivios. ¿Cómo hablamos de los alivios en el proyecto de ley? Primero, un cambio en las tasas de interés. En la actualidad el instituto tiene unas tasas de interés que, si bien son muy bajas cuando se le compara con otras entidades que otorgan créditos educativos, el deseo del señor presidente de la República y el trabajo que hemos hecho con los estudiantes y otros actores nos indican que debemos trabajar aún más por rebajar las tasas de interés. ¿Cómo se rebajan esas tasas de interés? Primero, cambiando las fuentes de recursos de la entidad. El proyecto de ley se refiere en este sentido. En segundo término, utilizando otros mecanismos de apoyo que nos permitan reducir una variable que tiene un peso en la tasa de interés, que es lo que se llama el riesgo del crédito. Sumando estos dos factores, podemos tomar 2 caminos importantes. El primero, dejar atrás una fórmula que durante años el ICETEX ha utilizado, y es sumar los intereses al capital cuando el joven inicia su periodo de pagos una vez se gradúa. Este proyecto de ley nos da esas herramientas que nos permite hacer este cambio, que es un cambio muy solicitado por la sociedad colombiana. Y el segundo es que nos permite reducir el monto máximo de la tasa de interés que hoy otorga el ICETEX. Les doy una idea. El año pasado, los créditos nuevos que se otorgaron alrededor de una tasa del 12,5%, 12,95% anual. Muy bajo si lo comparamos con otras entidades, pero de todas maneras es una cifra que nos invita a bajar esa tasa. Esperamos, como resultado de este proyecto de ley, que podamos estar ofreciendo tasas de menos de un dígito. Depende de factores de mercado, depende de los temas de riesgo, pero lo que le está trabajando el proyecto de ley es que podamos darle esa noticia a todas las familias de Colombia. Esperemos entonces saber cómo va a ser ese cambio en las tasas de interés. Doctor Acevedo, ¿de cuánto es la cartera morosa que tiene en este momento el ICETEX? Pero más importante, ¿qué soluciones hay para estas familias? Usted ha hablado, por supuesto, de estos alivios, pero le pregunto, ¿están haciendo algún acuerdo de pago? En este momento, y quiero destacar a las familias y a los jóvenes que tienen los créditos con el instituto, porque ellos, en la medida que hacen sus pagos, nos permiten otorgar nuevos créditos a las familias que lo requieren. Hoy el índice de morosidad de nuestra cartera es del 9%. ¿Esto qué quiere decir? Que es 1 de cada 10 las personas que hoy se encuentran en dificultades para cumplir con sus pagos. Sin embargo, para ellos, y durante todo este mes de marzo, incluyendo hasta el 31, hemos hecho unas jornadas especiales que buscan acuerdos. Estos acuerdos nos permiten a nosotros hacer una condonación del 100% de los intereses vencidos y de los intereses de mora. Hasta la fecha, 4.900 familias se han acercado. Hemos llevado a cabo estos ejercicios de acuerdos que les han permitido normalizar, pagar del todo o refinanciar su crédito con la entidad en condiciones muy favorables para ellos.
Doctora Acevedo, le quiero cambiar de tema y para cerrar esta entrevista le quiero preguntar por el tema de los padres que se quedaron colgados en el pago de los colegios el año pasado por pandemia. ¿Qué pasó finalmente con ellos? Porque a muchos no les desembolsaron el crédito, los colegios están incluso denunciando que tampoco les desembolsaron. Ustedes estaban hablando de una nueva convocatoria. ¿Qué pasó con eso? Bueno, en primer lugar, informarle a las familias y a los colegios que hemos hecho un trabajo muy articulado con los rectores y con las asociaciones. ¿Qué nos ha permitido esto? Primero, ya estamos al día con todos los desembolsos de la convocatoria del año 2020. Es decir, esos 70.000 créditos que fueron adjudicados de esta manera ya se encuentran debidamente en los colegios. Y cerramos hace pocos días la segunda convocatoria. En esta segunda convocatoria se presentaron 42.480 familias. En este momento estamos ya en la etapa de calificación de esas solicitudes y posteriormente de asignación de aquellos que van a ser beneficiados. Quiero destacar que los rectores, quiero destacar que los padres de familia nos ayudaron mucho en esta etapa del proceso, que fue mucho más fluido, se pudieron cumplir todos los cronogramas en los tiempos que estaban establecidos y esto pues augura que vamos a tener un desarrollo muy ágil del desembolso correspondiente al año 2021. Doctora Acevedo, gracias por estar con nosotros aquí en Noticias RCN, que tenga un buen día.